Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 10 de diciembre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Dedico el programa de hoy a mi querida amiga Mercy Solís, que no se pierde este programa y que me saludó hoy con mucho cariño en el restaurante. Bueno, las noticias de la inflación hoy son muy malas. El mes pasado la inflación estaba en 6.2%. Este mes, quiero decir, el pasado mes de noviembre, calculada la inflación anual de noviembre de 2020 a noviembre de 2021, el resultado es que la inflación ha subido a 6.8%. Es la inflación más alta que se registra en Estados Unidos hace casi 40 años. Pero el presidente Biden parece impávido, no se preocupa demasiado. Cree que él no es responsable por este aumento tan inquietante de la inflación, que es un impuesto que golpea viciosamente a los más pobres, porque los salarios este año no han subido 6.8%, y los precios sí, y más todavía los precios de los alimentos y las bebidas de la canasta básica. Biden dice, con un aplomo que a mí me alarma, que él está muy seguro de que la inflación va a bajar el próximo año. I think you'll see it change sooner than quicker than more rapidly than it will take than most people think. Every other aspect of the economy is racing ahead. It's doing incredibly well. We've never had this kind of growth in 60 years. But inflation is affecting people's lives. But if you take a look at it, if and when, God willing, we get the Build Back Better proposal, if you look at what's inflation all about for people, they're paying more for things they need than they had to pay before. That's the bottom line. Pero varios economistas, cuando Biden entró al gobierno a fines de enero, le dijeron cuidado con la inflación, no sueltes tanto dinero circulante, no regales tanto dinero a la gente con paquetes de estímulo, con cheques semanales de $300, porque si tú inundas el mercado de circulante, de papel moneda, eso va a tener unas consecuencias directas en la inflación, que es un fenómeno monetario, que guarda una relación con la cantidad de masa monetaria que circula en el mercado versus la cantidad de bienes y mercancías que se expenden. Biden ahora se aferra a un optimismo que no todos los economistas comparten. Él cree que su plan económico, que consiste en endeudarse más para gastar todavía más, va a bajar la presión sobre la inflación. Entonces él, sin dar números, sin pronosticar, nos asegura que la inflación el próximo año va a bajar. ¿Ocurrirá esto? Tengo mis dudas. Now, if they're paying considerably less for childcare, considerably less for health care, considerably less for insulin, considerably less, and go down the list of being able to take care of their parents, all the things that are in the Build Back Better plan. The reason why people think economists think it's going to, in fact, diminish the impact on inflation is because it's reducing cost for ordinary people. Reducing cost for ordinary people. Yo no estoy tan seguro de que el plan económico de Biden vaya a funcionar. Si funciona, tampoco estoy tan seguro de que ese dinero extra en el bolsillo del estadounidense promedio no va a empujar para arriba la inflación. Tengo mis serias dudas. Creo que Biden no entiende qué provoca la inflación. Biden cree que la inflación altísima, la más alta en casi 40 años, 6.8%, y en alimentos y bebidas estamos arriba del 10%, es un resultado directo y casi exclusivamente directo de la pandemia. Él le echa la culpa a la pandemia, muy conveniente, por supuesto, ¿no?
Y entonces dice, por culpa de la pandemia, las fábricas, las empresas, los negocios han producido mucho menos, lo que ha provocado una escasez en la oferta de productos, de bienes, de mercancías. Y habiendo entonces menos bienes para una demanda igual o mayor que la habitual, mucho mayor diría yo, debido a la inyección de dinero circulante en los paquetes de estímulo, entonces, según Biden, esto explica la inflación. Pero yo creo que es una explicación insuficiente y, por tanto, insatisfactoria. So, I think but in the meantime, in order to get that up and running, and we don't have a single Republican willing to support it yet, in order to get that up and running, it's going to be focused all on the downside. The downside is prices have gone up because of supply chain concerns. We've worked as hard on the supply chain concerns. I think you're going to see, you've already begun to see, and you're going to see over the next couple months, oil prices, prices of gas pump come down. Larry Summers, que fue secretario del Tesoro con Clinton, le dijo a Biden a principios de este año, cuidado con la inflación. Dos secretarios del Tesoro de Obama le dijeron lo mismo, cuidado con la inflación. Si tú inyectas un montón de dólares en el mercado, trillones, más de 2 trillones de dólares, sí, cómo no, para socorrer a la gente que ha dejado de trabajar, esa gente que no está trabajando va a ir todo el tiempo al supermercado, va a comprar alimentos, bebidas, quizá incluso más de los que compraba ordinariamente, y eso va a espolear la inflación. Biden no les hizo caso. Ahora dice, y de nuevo, es una explicación tan solo parcial, que la inflación ha subido mucho porque el precio de la gasolina se ha disparado. Por supuesto, el precio de la gasolina ha subido arriba del 50% en un año y a veces cerca de 100%, se ha duplicado. Y porque dice él que el precio de los autos usados ha subido muchísimo también, muy por encima del promedio anualizado de la inflación. Pero es una explicación parcial porque yo me enfoco en la canasta básica, alimentos y bebidas. Esto es lo que compra la gente más desposeída. La gente más pobre no está cambiando de auto todos los años. Entonces, que aumenten los autos usados muy por encima del promedio de la inflación anualizada, sí, es un dato a tener en cuenta. Pero el dato crucial son alimentos y bebidas. You know, the biggest, a third of the increase in inflation is used automobiles. So, I mean, it is a real problem. But the point is that has to do with supply chain as well. But it also has to do with the fact that not everybody's looking for a used automobile, but those who are, they're paying higher prices because there's fewer of them, because of COVID and what was sold out and the like. Y entonces Biden vuelve a su argumento primordial o capital. Él no se siente responsable de la inflación, y yo creo que sí lo es. Él dice que la inflación es una consecuencia de la pandemia. A medida que continúe replegándose la pandemia, entonces la inflación, piensa Biden, va a decrecer el próximo año. Increase inflation, it'll diminish inflation. It has a negative impact on inflation. It doesn't raise inflation. But that's hard for people to think about right now, because inflation is up and there's a direct correlation in most people's mind. Well, why is inflation? Well, government's spending money. Well, that's not the reason for the inflation. The reason for the inflation is that we have a supply chain problem that is really severe and is causing a significant increase in prices. Vamos a ver, yo no soy optimista. Creo en los economistas monetaristas que creen en la teoría de Milton Friedman, de que la inflación guarda una relación directa con la proporción que hay en el mercado entre los bienes y servicios que se ofrecen y la masa monetaria que circula. En países como Venezuela o como Argentina es muy evidente detectar la raíz de la inflación, de la hiperinflación, ¿no?
Argentina está en 50%, pero una inflación de 50% está a 3 pasos de ser hiper, ¿no? Y es que, como el gobierno no está dispuesto a recortar los gastos y continúa gastando muy por encima de lo que ingresa, ordena al Banco Central, que no es independiente, a emitir una cantidad grosera, desorbitada, de moneda inorgánica, de moneda que no refleja un crecimiento proporcional de la economía, de la producción de bienes y servicios. La agencia española EFE da la clarinada de alarma. Estados Unidos está al pie del abismo, en una posición, desde el punto de vista de los precios, del índice de precios al consumidor, en una posición en la que no había estado desde el año 1982, recuperándose con los primeros años de Reagan de la inflación de 2 dígitos que trajo Carter. ¿Será Biden un nuevo Carter? Estados Unidos registró en noviembre una tasa de inflación del 6,8%, algo no visto en casi 40 años. Las subidas de 6 décimas por encima de octubre, el registro más alto de los precios de consumo en el país, y redobla la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas de contención. El 6,8% representa la cifra de inflación interanual más alta desde junio de 1982, a finales del gran periodo inflacionario de la década de los 70 en Estados Unidos, que se produjo a causa de unos precios del petróleo desbocados. Yo veo en lo que gastamos en mi casa, en cuentas del supermercado, en lo que gastamos en la gasolinera, cuando vamos a echar combustible, yo veo cómo se han disparado los precios. Lo ve cualquier ciudadano de este país, sin hacer gran esfuerzo, ¿no? Por supuesto, los salarios no han crecido en una proporción igual, con lo cual el dinero que uno gana, que incluso a veces tiende a recortarse, alcanza menos, tiene menos poder adquisitivo para comprar lo que antes comprábamos. Ahora ya no alcanza para eso, ¿no? Economistas dicen que esta cifra del 6,8%, noviembre de 2021, es más alta de la que esperaban. Ese es otro dato inquietante. Sin embargo, el dato de noviembre se situó incluso por encima de las predicciones de la mayoría de los analistas, que esperaban una tasa superior del 6%, pero sin llegar a acariciar el 7% como ha sido el caso. Si se excluyen los precios de alimentos y combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente en octubre fue del 0,5% con una tasa anual del 4,9%, mientras que los precios de la energía subieron en octubre un 3,5% y los de los alimentos subieron un 0,7%, según el informe del gobierno. En concreto, los precios que pagan los consumidores por la gasolina aumentaron un 6,1% el mes pasado y han subido un 58,1% en un año. New York Times, edición en papel de hoy, suplemento negocios, primera página del suplemento negocios. Una pizza, que en Brooklyn, Nueva York, costaba pocas semanas atrás 99 centavos el slice, la tajada, la porción individual de pizza. Lo que costaba 99 centavos está ahora en $1.50. Es decir que en un mes el precio de una pizza en Nueva York ha subido 50%. ¿Cómo explica eso Biden? Porque no es verdad que hay menos pizzas ofreciéndose en los restaurantes, en las trattorias de Nueva York. No es verdad. Es decir, la oferta de pizzas en los últimos 3 meses no ha declinado, quizá incluso ha aumentado. Y entonces, ¿cómo se explica que, según el New York Times de hoy, en Brooklyn, Nueva York, en pocas semanas, en menos de 2 meses, el precio de una pizza, de una tajada, sube de 99 centavos a $1.50? ¿Qué diría Biden? ¿Que es culpa de la pandemia? No lo creo. Es que la gente está dotada o, apertrechada, estaba buscando la palabra correcta, de más dinero en efectivo
para ir a comprar la pizza. Entonces hay una demanda creciente por el mismo número de pizzas probablemente que se ofrecían hace 2 o hace 3 años, no hace 1, ¿no? Supongo que hace 1 año no había muchas pizzerías abiertas en Nueva York. Pero esto es interesante, por eso yo pongo el foco, el énfasis en alimentos y bebidas. Y es allí en la canasta básica, usted me dirá que una pizza no pertenece a la canasta básica, y es verdad, pero de todos modos es ilustrativo, ¿no? Que es allí donde la inflación está golpeando más viciosamente a la gente pobre. Una pausa, será breve. Al volver, hoy ha ocurrido en Chile un feroz debate radial entre los 2 candidatos presidenciales, José Antonio Kast y Gabriel Boric. Fue un debate muy tenso, muy áspero, me parece que lo ganó largamente Kast. En pocos días los chilenos van a elegir presidente. Regresamos con eso después de la pausa. Los chilenos, como saben, van a elegir a un nuevo presidente entre el candidato de la derecha republicana, José Antonio Kast, y el candidato de la izquierda, aliada con el Partido Comunista, qué miedo, Gabriel Boric. Hoy debatieron ambos. Boric comenzó atacando duramente a Kast y dijo que Kast había hablado de que en Chile hay una dictadura gay y una dictadura de los periodistas de izquierda y una dictadura sanitaria. Cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género en el año 2018, José Antonio Kast habló de una dictadura liberal. Cuando se iluminó la moneda en el Día de la Diversidad Sexual, José Antonio Kast habló de una dictadura gay. Cuando pasamos a fase 2 en pandemia, José Antonio Kast habló de una dictadura sanitaria. Escribió una columna en el 2018 diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos. Yo le preguntaría a ustedes si son periodistas de izquierda. Y ahí habló de una dictadura mediática progresista. Yo le pregunto a José Antonio Kast, ¿qué es lo que no considera dictadura? Con un estilo menos agresivo, con más aplomo, el candidato presidencial Kast hizo notar que el Colegio de Periodistas de Chile ha apoyado explícitamente a Boric. Bueno, en el tema de la libertad de prensa, yo le pediría a Gabriel que critique la declaración del Colegio de Periodistas, que firmó una declaración apoyando su candidatura. Eso me parece absolutamente impropio. Le pediría también que hable con su asesor Diego Pardo, que dijo que iban a ver el tema de la libertad de expresión, porque creo que es asesor suyo. ¿Pero puede responder la pregunta? Estoy hablando en mis 30 segundos. Le quiero pedir que usted hable con Diego Pardo, le quiero pedir que hable con el Colegio de Periodistas para que revierta esa decisión, porque claramente atenta contra la libertad de expresión. Lo quiero emplazar también a usted respecto de la violencia. Si lo desea de emplazar, ¿va a usar sus 30 segundos? Sí, voy a usar mis 30 segundos. Echamos a correr el cronómetro. Pero ¿iba a responder la pregunta? Sí, ya voy a responder cuando corresponda. Ahora voy a usar mis 30 segundos. Comprendo la ofuscación del candidato Kast con el Colegio de Periodistas chileno. Me sorprende que el Colegio de Periodistas haya apoyado públicamente a Boric. Sin embargo, debo hacerle notar al candidato Kast que los periodistas pueden tomar partido, pueden elegir a un determinado candidato, pueden incluso pedir el voto por ese candidato. Eso no está reñido con la ética periodística ni con la libertad de expresión. Yo soy un periodista, no soy un periodista objetivo, no podría serlo, soy un periodista de opinión. Como periodista de opinión, yo prefiero ciertamente que gane el señor Kast. Si yo fuera chileno, votaría por él. Al decir esto, no estoy desnaturalizando mi condición de periodista. Estoy ejerciendo mi tribuna como periodista de opinión. El problema es cuando el periodista de opinión distorsiona los hechos. O sea, mete de contrabando su opinión para torcer los hechos. Todos los periodistas tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Los hechos, las noticias, son como son y hay que reportarlas tal como son. Por eso hay que diferenciar las páginas de opinión,
editoriales de las páginas de información, de noticias. En un buen periódico, como este que tengo al lado, el New York Times, en las páginas de información no se hace opinión política. Pero en las páginas editoriales el periódico te dice: nosotros queremos que pierda Trump, nosotros apoyamos a la señora Hillary Clinton o apoyamos al señor Joe Biden. Dicho eso, Kast estuvo muy bien en el debate, muy bien, porque a diferencia de Boric, que tiende a enervarse, a exasperarse y a atropellarse un poco, Kast reguló mejor los tiempos y estuvo más fino articulando sus ideas. ¿Pero cuándo corresponde? Porque le hice la pregunta. Yo le he hecho varias preguntas que usted nunca ha contestado, como lo que es la inflación, la economía, y muchas otras cosas que usted en muchos debates no ha contestado. Entonces usted ahora va a seguir esa misma línea. La línea suya, no, ¿sí? Jamás. Soy muy distinto y contesto las cosas directamente. Pero como me habló de los periodistas de izquierda, le estoy contestando. Usted dice que los periodistas son de izquierda. No son de izquierda, pero los dirigentes... Eso lo dijo usted, Perdón. Los periodistas que dirigen el colegio de periodistas... Estoy respondiéndole primero. Que se gastó los 30 segundos y se le fueron. Pues va a usar sus 30 segundos. Bueno, se lo voy a responder por escrito a Gabriel Boric. Okay, usamos sus 30 segundos a contar de ahora. Se las voy a contestar por Twitter. Luego el candidato Kast estuvo demoledor, ¿no? Cuando le recordó a Boric algunos hechos verdaderamente reprobables, ¿no?, del pasado del candidato de izquierda. Por ejemplo, que el candidato de izquierda se había reunido en secreto con el asesino de Jaime Guzmán. Por ejemplo, que Boric, el candidato de izquierda, había estado a favor de los vándalos, de los matones, de los saqueadores en las protestas callejeras registradas en Chile hace más o menos 2 años, ¿no?, que él legitimó, que él validó esas protestas en lugar de defender a la fuerza pública, en lugar de defender la propiedad privada que estaba siendo violentada por estos energúmenos. Ahí Kast estuvo muy bien porque enarbola la bandera del orden. Sí, como no, libertad, pero libertad con orden, libertad con respeto a la ley, a la propiedad privada, a la gendarmería. Columna que dijo José Antonio Kast decía: los periodistas en Chile son de izquierda y por eso hay una dictadura mediática. Los periodistas. Sí, paremos. Vamos para acá, José Antonio. Usted tiene su tiempo, los 30 segundos. Bueno, Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez, usó y mal usó la polera de Jaime Guzmán, que estaba muestra con una bala en la cabeza, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto, validó las protestas violentas, votó por la ley, en contra de la ley antibarricadas, votó en contra de la ley que sancionaba a quienes maltrataban a bomberos de Chile. Muy bien ahí Kast, muy bien, ¿no? Lo puso contra las cuerdas y lo vapuleó. Porque yo sí creo que es bien importante recordar cuál fue la posición que tomaron los principales líderes políticos de Chile, y en particular estos dos señores, Kast y Boric, cuando hace 2 años el país estaba incendiándose. Y había millares de jóvenes en las calles asaltando la propiedad pública y privada, agrediendo a mansalva a la policía, saqueando comercios. En ese momento había que estar del lado del imperio de la ley. No fue así con Boric, y esto hay que recordarlo, y hace bien Kast en recordárselo. Votó o hizo que la gente partidaria de él votara en contra de la extensión del estado de excepción, planteó permanentemente indultar a los violentistas y no reconoce que en la Araucanía hay terrorismo. Luego ahora dice que valora las tradiciones del campo y todo, y está lleno de declaraciones donde él denigra y denosta a las personas que hacen las costumbres nacionales del rodeo, de la hípica, y por último habló de que iba a revisar hacia el recorte de todos los tratados de libre comercio, perjudicando el crecimiento de nuestra nación. Cuando hace pocos minutos debatían sobre Jaime Guzmán, sobre la acusación de Kast de que Boric se había reunido en secreto con el asesino de Jaime Guzmán,
quería precisar la fecha, no la recordaba con exactitud. Jaime Guzmán fue un eminente abogado y jurista chileno que sirvió a la dictadura de Pinochet. Era un abogado, un constitucionalista pinochetista. Y a Jaime Guzmán lo mató, por supuesto, la izquierda pistolera comunista. Yo no sabía, pero es muy grave que Boric se haya reunido en secreto con el asesino, ¿no? Luego Boric se exalta, ya digo, tiene una propensión inquietante, porque para ejercer al poder, para saber gobernar, hay que tener aplomo. Pero Boric se exalta muy rápidamente, ¿no? Se enciende de inmediato. Y entonces, en lugar de decir, eso es falso, usted me está calumniando, se equivoca y dice, eso no es falso. Lo que no es falso es verdadero, ¿no? Es falso, eso no es falso, y ojalá haya un fast check para que puedan comprobar de que la mayoría de las afirmaciones que ha hecho José Antonio Kast en esta interpelación son derechamente falsas. Pero ¿sabes qué, José Antonio Kast? Nosotros tenemos una diferencia. Dime. Cuando yo me equivoco, pido perdón. Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán, creo que cometí un error grave. ¿Y pediste perdón por juntarte con el asesino de él? Y pedí perdón públicamente. ¿Y pediste perdón por haber solicitado el indulto a los delincuentes y saqueadores? Cuando yo me equivoco, a diferencia tuya, José Antonio Kast, soy capaz de enmendar la posición. Porque ¿sabes qué? Yo creo que en política, creo que José Antonio, como 15 creo cosas que por las cuales pedir perdón, no, porque también tenemos Jaime Guzmán fue asesinado al salir de la Universidad Católica de dar clases de Derecho el 1 de abril de 1991. Y los autores materiales fueron dos comunistas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, dos terroristas comunistas, Palma y Escobar. Yo no sé qué hacía conversando en secreto Boric con dos asesinos, terroristas, comunistas, ¿no? Bueno, podía Boric tener, por supuesto, toda la fobia, toda la antipatía a un abogado que había servido a la dictadura, pero de ahí a matarlo a la salida de sus clases de la universidad. Esto es grave porque Chile es un país que se asomó al abismo de la violencia hace 2 años, ¿no? Entonces es muy importante condenar la violencia inequívocamente. También la violencia, no solo cuando la violencia proviene de una dictadura abominable como la de Pinochet. Esa es una forma de terrorismo de Estado que por supuesto hay que condenar sin reserva. Pero también cuando la violencia viene desde el terrorismo de la izquierda, o cuando la violencia proviene de los matones, de los vándalos, de los energúmenos, que no respetan la propiedad privada, que se creen con derecho de quemarlo todo, de asaltar y saquear negocios, ¿no? ¿Dónde estaba allí Gabriel Boric cuando ocurrió esto en Chile hace 2 años? Luego Kast, de nuevo, me parece que lo golpeó ahí donde más duele a Boric, porque le recordó, yo no sabía esto, que hay una mujer que ha acusado a Boric de haber abusado de ella. Y Kast le hacía preguntas muy concretas a Boric que éste no atinaba a responder. ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Muchas gracias. ¿Le pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? Muchas gracias. Vamos a dejar ¿Le pediste perdón? Vamos a pedir. Esa situación todavía no se aclara. Hay una mujer que te denunció por abusos y todavía no pides perdón. Gracias, pasó su tiempo. Perdón, acá hay una interpelación que me parece grave. Acá hay una interpelación que me parece grave y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? Que no tienes absolutamente idea. ¿Pediste perdón? ¿Hablaste con ella? He señalado en Estoy haciendo una pregunta directa. ¿Hablaste con la mujer que te planteó que habías abusado de ella? He señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial. ¿Y pediste perdón? Pero no responde Boric. Le están preguntando, ¿hablaste con ella? No responde. ¿Pediste perdón? No responde. ¿De qué te acusa? No responde. Estoy disponible, dice Boric. No alcanza con eso, ¿no? Luego trata de mejorar su respuesta, pero está claro que lo han pillado en falta y que no tiene una respuesta muy persuasiva, no a mis ojos, ¿no? No sé de qué lo acusa exactamente la mujer, no sé quién es la mujer, no conozco las circunstancias ni el contexto.
pero veo lo que estoy viendo ahora y me parece que Kast lo tiene de nuevo contra las cuerdas, ¿no? Y verán ustedes que Boric se exaspera y acusa a Kast de estar inventando mentiras falsas. Mentiras falsas. La interpelación que hizo recién José Antonio Kast es grave. Yo no tengo ninguna acusación en mi contra de abuso. Ninguna acusación. Y invito a que eso se revise y le exijo a José Antonio Kast que pida disculpas por inventar una vez más mentiras falsas. Dicho esto, voy a responder la pregunta sobre la vivienda. ¿Hay mentiras verdaderas? Hoy día en Chile hay un programa que se llama así. No, pero tú sostienes que hay mentiras verdaderas. Perdón, está usando sus 2 minutos el candidato. Les propongo seguir con la conversación y dejar este tema, si quieren, para el cierre, donde van a poder retomarlo o van a venir otras instancias. Mucho mejor Kast, lejos mejor Kast, ¿no? Porque cuando Boric dice inventa mentiras falsas, está clarísimo que está nervioso, que no está hablando con propiedad, ¿no? Mentiras falsas, es una tautología, toda mentira es falsa. Y estuvo fino, estuvo atento Kast, porque advirtió el gazapo, el dislate, y le dijo, pero hay mentiras verdaderas. Entonces, claro, si lo que trataba Boric era refutar una mentira, una calumnia, si él se sentía difamado, al decir usted inventa mentiras falsas, a mí no me convence. Luego, ya digo, con este estilo tranquilo, sosegado, profesoral, que no se inmuta demasiado, que no levanta la voz, pero que golpea donde más duele, Kast recordó que Boric cambia muy fácilmente de opinión, muda de opinión como un veleta según como soplen los vientos. Claro, hace 2 años a él desde la izquierda, aliado con los comunistas, le convenía aplaudir a los vándalos y a los matones callejeros. Después, ahora que quiere ser presidente y que necesita dar una imagen de moderación, cambia el discurso. Bueno, primero decir que aquí hay un candidato que ha tenido posturas tan radicalmente distintas como estar primero a favor del estado de emergencia, después estar en contra de la ley antibarricadas y ahora estar a favor de lo indultar a delincuentes saqueadores y ahora estar en contra, desconocer permanentemente lo que le dicen sus asesores en el área económica, porque no sé para qué manda a alguien al Chilean Days, para qué tiene a Sebastián de Polo, para qué tiene al señor Latorre. Todos dicen cosas distintas y va cambiando radicalmente su postura en esta segunda vuelta. Enseguida enumeró otros cambios de opinión muy llamativos y diría yo sospechosos en el candidato Boric. Tantos cambios de opinión que uno puede preguntarse quién es en verdad Boric. ¿Es un izquierdista moderado? ¿Es un socialdemócrata? ¿Es un socialista a la europea? ¿O es un comunista encubierto, agazapado, que una vez en el poder va a mostrar sus verdaderos colores porque está aliado con el Partido Comunista? Él era partidario del cortocircuito que planteaba el Colmet y hoy día ya no lo es. Él estuvo a favor del aumento del número de parlamentarios que claramente no cumplió con el objetivo y debo decir que las reglas están para cumplirlas, Gabriel, y si las réplicas son al final, tú tienes que cumplirlas. Y por último, decirte que habría sido bueno que no te escapes de los 15 debates que planteaste que ibas a tener conmigo tú mismo, porque tú dijiste, le pedí a mis equipos que desafíe a José Antonio Kast a tener debates y este es el primero que podemos tener y lo lamento por la democracia en Chile, que no se puede dar a conocer los planteamientos tuyos y míos de frente. Pero bueno, se vieron cara a cara y se conocieron los planteamientos de frente y celebro el debate. Aplaudo a ambos candidatos por participar de él, ¿no? Para terminar, Kast machacó a Boric recordándole ese momento crucial, ¿no?, en la vida de los chilenos hace 2 años, cuando los jóvenes salieron, una parte de los jóvenes, no todos, ¿no?, a quemarlo, asaltarlo y saquearlo y destruirlo todo, fuera propiedad pública o privada, ¿no? Y entonces Kast le recuerda a Boric que él en aquella ocasión habló mal, denostó a la fuerza pública, a los cuerpos policiales y militares.
¿Qué puedo decir? Que Gabriel Boric, y por eso le cambié la C por la K, se parece cada vez más a Kast. Falta solo que te pongas un uniforme carabinero y vayas a aplaudirlos por la gestión que han hecho en Chile. Es increíble cómo tú has denostado a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública. Es increíble cómo tú has avalado los delitos y la delincuencia y hoy día dices que vas a favorecer a las pymes, siendo que quieres subirle los impuestos, fijarle los salarios. Todo lo que tú haces va en perjuicio de las pymes y cuando te das cuenta de que eso no te beneficia, retiras tus dichos. Y te quiero recordar que en el cierre de tu campaña para pasar a segunda vuelta, tú mismo dijiste, José Antonio, le he pedido, o sea, a mis asesores le he pedido que nos enfrentemos en debates todos los días y en todos los temas. Todavía te estoy esperando. Bueno, yo por un lado he confesado que si fuera chileno votaría por Kast. A pesar de que no estoy de acuerdo con José Antonio en sus ideas sobre los gays, el aborto, las drogas, ¿no? En esos capítulos él no es un liberal y yo sí, él es un conservador y yo no. Pero yo votaría por Kast, me da más confianza, me inspira más confianza, ¿no? Lo veo mejor preparado. Y creo que en política exterior, en política económica, política de seguridad pública, de orden social, confío muchísimo más en Kast. También encuentro que Kast tiene más inteligencia emocional que Boric. A Boric lo veo todavía un poco principiante, advenedizo, 35 años. Hay que darle unos años más, ¿no? Dicho eso, en las encuestas va adelante Boric, es el favorito, debería ganar. Yo, sin embargo, creo y me atrevo a hacer un vaticinio que Kast puede dar la sorpresa, Me parece que Kast puede dar la sorpresa. Y a mí me daría una gran alegría porque últimamente la derecha no gana mucho entre nosotros en América Latina. Vamos a la publicidad. Al volver, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, un hombre bastante robusto, está furioso con Trump porque acusa al expresidente de haberlo contagiado de coronavirus y casi de haberle provocado la muerte. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta. Preocupado porque Rusia aparentemente se dispone a invadir Ucrania el próximo mes de enero, el presidente ucraniano, el ex actor Zelensky, visita a las tropas de su país cerca de la frontera con Rusia. Earlier this week, President Zelensky visited his frontline troops. He said he was confident that they could repel the Russians. But of course, some of his generals apparently know better. The New York Times reports Ukrainian commanders fear a Russian invasion would overwhelm them and that they believe they stand no hope unless they get major military help from the West. Satellite images show Russia has built up nearly 100,000 combat troops, tanks, and artillery at key strategic points along the Ukrainian border. Los principales jefes militares ucranianos le han dicho a Zelensky que si Rusia entra no habrá pelea. Rusia va a aplastar militarmente al ejército ucraniano. Biden, por su parte, le dice a Zelensky que las fronteras se tienen que respetar y que si Putin no las respeta, él va a tomar sanciones económicas contra Putin. Biden told Zelensky that his message to Mr. Putin was one nation can't force another nation to change its border. Today, the State Department denying the U.S. pressured Ukraine to give up Russian-held territories. Absolutely not. There have been absolutely no deals cut. There have been no concessions made, no such elements even discussed. Bueno, el expresidente Trump se ha peleado ferozmente con su íntimo amigo, el ex primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu. Eran íntimos amigos, tanto que hace 2 o 3 décadas, cuando Netanyahu visitaba la ciudad de Nueva York, se quedaba a dormir en el apartamento de Trump. A tal punto eran amigos. Trump no le perdona a Netanyahu que, siendo primer ministro todavía, hubiera saludado la victoria de Biden en las elecciones del año pasado. Donald Trump and Benjamin Netanyahu no longer allies, at least not now.
The former president confirming he doesn't even speak to the former Israeli prime minister, adding, F him. Trump goes on to say the first person that congratulated Biden was Bibi Netanyahu, the man that I did more for than any other person I dealt with. He has made a terrible mistake. Pero Trump no parece entender que los jefes de Estado no tienen amigos, tienen aliados. Y lógicamente Netanyahu tenía que saludar al presidente electo de Estados Unidos, el señor Biden, ¿no? Chris Christie, este republicano, fue gobernador de New Jersey, quiso ser presidente, es muy, muy gordo, está furioso con Trump y con el que era entonces jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, porque Meadows, en un libro recientemente publicado, ha revelado que Trump tenía coronavirus y seguía reuniéndose con todo el mundo, incluyendo el propio señor Christie. Christie está seguro de que Trump lo contagió y dice, pero debieron avisarme que Trump estaba infectado. I can't believe Mark Meadows didn't tell me. I mean, you know. You didn't think Trump would have told you? Well, that's obvious, of course. Trump should have told all of us. But that Mark knew. That Mark knew too. And Mark should have said to all of us, hey, the president tested positive for COVID. We're having another test. And then the next test came back negative from what he reported. He had an obligation to tell us that, hey, he tested positive. I would have worn a mask if I knew that. En mi opinión, debió ponerse la mascarilla aún sin saberlo, sabiendo cómo era Trump de fanfarrón y de bocazas. Uno podía sospechar, si está infectado no me lo va a decir. Y su jefe de gabinete tampoco. Así que por las dudas me pongo la mascarilla. Así que en eso fue irresponsable Christie. Por supuesto, mucho más irresponsables fueron Trump y Meadows, pero todos fueron irresponsables, incluyendo a Christie. We knew everybody in that room except for the president was getting tested every day. We didn't know what the president's testing regimen was. So if Mark Meadows knew that somebody that I was sitting across from for 4 days had popped a positive test, he, as the White House chief of staff, put aside the president for a second. Obviously, the president, as my friend, should have looked at me and told me that. That's obvious. But I think what's less obvious is that Mark Meadows saved this for his book. Yeah. He saved it for a book. He didn't tell us. I went into the hospital in the intensive care unit. He didn't call and tell me. So I think that's inexcusable. Yo discrepo en parte, ¿no? Porque Christie se ensaña con Meadows. Pero si Trump le dijo a Meadows, tengo coronavirus, pero no le cuentes esto absolutamente a nadie, Meadows era su subordinado. No podía desobedecer al jefe, o no tenía la espina para hacerlo y para renunciar, ¿no? Obviamente el acto debió ser cancelado. Trump estaba enfermo. No debió reunirse con toda esta gente. Esta partida de adulones y ganapanes que fueron ahí a aplaudirlo. Dicho eso, Christie debería molestarse consigo mismo también, porque debió ponerse él una mascarilla. Debió usar la mascarilla. Era un evento público, un montón de gente reunida. Y siendo él tan gordo, y no lo hizo. Entonces, ahora es muy fácil echarle la culpa a Trump y a Meadows. You had always suspected that you got it from the president. Is that right? Well, the only reason I suspected it was because he was the only person who I didn't know his testing regimen. I was in close contact with. All the other people, we spoke about the fact. So did this confirm for you that you did, in fact, get it for the president? Oh, I think it's undeniable. Hillary Clinton también está dando entrevistas promocionando un libro de ficción. Ha dicho que está convencida que Trump será candidato en 2024, que si pudiera apostar dinero, diría, apuesto a que Trump será candidato, y que esto le parece a ella un peligro, una amenaza muy grave. Former Secretary of State Hillary Clinton predicting former President Donald Trump will try to reclaim the White House in 2024, with dire consequences for the country if he wins. If I were a betting person right now, I say Trump is going to run again. But I want people to understand that this is a make or break point. The two-time presidential candidate sitting down with Willie Geist says America now faces a choice between truth and lies. Are we going to give in to all of these lies and this disinformation and this organized effort to undermine our rule of law and our institutions, or are we going to stand up to it? Ahora mismo, señora Clinton, lo que tienen que hacer Biden y Kamala es levantarse contra la inflación, no contra Trump, contra la inflación. Si llegamos a 2023 con una inflación de 2 dígitos, va a ganar Trump. Ya regresamos.
Un camión que llevaba a como 100 refugiados centroamericanos volcó. El chofer iba a toda velocidad, volcó, murieron 55. La inmigración clandestina sufre uno de sus capítulos más trágicos en el continente americano. Al menos 55 personas han fallecido en el accidente de un camión en el estado mexicano de Chiapas. Este jueves, en el interior de la caja del vehículo iban más de un centenar de inmigrantes, la mayoría de Guatemala y El Salvador, aunque también de otras nacionalidades centroamericanas. Hay además más de 70 heridos y una veintena de ocupantes que han resultado ilesos. El chofer, que iba a alta velocidad, chocó contra un muro y escapó. Al parecer el camión chocó contra el muro de un puente peatonal y muchos fallecieron en el primer golpe. Es uno de los peores sucesos de este tipo que se recuerdan en México, por lo que la Fiscalía General de la República se ha hecho cargo del caso. Ante el despliegue del ejército para frenar la inmigración en el país, traficantes de personas aprovechan para trasladar durante una parte de su travesía a quienes buscan un futuro mejor en Estados Unidos, pero muchos se quedan a mitad de camino. ¿No será mejor quedarse en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, digo yo? Caos en el lugar del accidente. Los equipos de emergencia acudieron a ayudar a los heridos. Las autoridades investigan las causas de cómo el camión que transportaba a más de 100 migrantes por el estado de Chiapas se volcó matando a decenas. Pues afortunadamente la respuesta de todas las instituciones, Cruz Roja, Protección Civil, bomberos, fue muy rápida. La verdad es que bueno, esperamos que de las personas que fueron llevadas a Gómez Maza, a San Cristóbal y a otros hospitales, pues puedan salir bien. Ya regresamos. Los trabajadores de salud alemanes ahora están obligados a vacunarse contra el coronavirus. Alemania aprobó la vacunación obligatoria para los trabajadores de la salud. Con esa decisión, todas las personas que trabajen en hospitales, residencias para personas mayores y centros médicos tendrán que estar vacunadas o haber superado la enfermedad del COVID-19. Los empleados de centros con personas discapacitadas, clínicas de día, gabinetes médicos, servicios de emergencia y establecimientos socioeducativos también tendrán que estar inmunizados. El desafío es cortar esta agresiva ola de la variante Delta, romperla de forma permanente y prevenir el desarrollo de una inminente ola de Omicron. Un abrazo entonces para mi amiga Mercy Solís. Muchas gracias, muy buenas noches.